Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, docente Norma Varela, Christopher José Flores Rodríguez, estudiante. Los romanos en la península ibérica. Introducción. El Imperio Romano fue sin duda el mayor imperio del mundo antiguo. Se fue creando poco a poco a partir de la expansión de su capital, Roma, y pretendió conquistar todo el mundo conocido, es decir, todos los países próximos al mar Mediterráneo. La colonización de la península. Primeros pobladores. Los iberos procedentes del norte de África penetraron en la península hacia el siglo XVI. Vivían agrupados en tribus, formando minúsculos estados, dedicándose a la agricultura, pastoreo y la industria de los metales. El origen de los tercios se desconoce, aunque se especula con posibles emigraciones asiáticas posteriores a la caída de Troya. Los celtas eran indoeuropeos, penetraron en la península por el norte y se asentaron en el centro y norte de la misma. Pueblos colonizadores. Los fenicios eran grandes comerciantes y adestrados navegantes de Oriente. Los griegos aparecieron en las costas catalanas en el siglo VII a.C., para ellos situados en el extremo opuesto del Mediterráneo. Los cartagineses procedían de Cartago, una colonia de Fenicia, lo cual, al caer en poder de los asirios, extendió su dominio por todas las colonias fenicias del Mediterráneo occidental, consiguiendo incluso desplazar a los griegos. La conquista romana. En el año 218 a.C., bajo el mandato de Escipión, se da el desembarco del ejército romano en Ampurias. Conquista de Cartanova, capital de los cartagineses, y Cádiz en el año 216. Conquista del centro y del este de la península. Tras años de lucha incierta, Publio Escipión Emiliano asedió a la ciudad para rendirla por hambre, y así se da la conquista de Numancia. Conquista de los cántabros y autures. Constituían el último reducto de la península no sometido a Roma. Dan luz a los hacinamientos permanentes del ejército romano para evitar probables sublevaciones. Causa de la romanización. Hispania ha sido siempre considerada como el baluarte del romanismo, la provincia más romanizada de Occidente. La Bética era una pequeña Italia. Los factores que hicieron posible este proceso fueron los siguientes. Número 1. El derecho de ciudadanía. Número 2. La fundación de colonias y el régimen municipal. Número 3. La influencia del ejército en la romanización fue decisiva. Número 4. La lengua latina. Y número 5. La extensa red de comunicaciones. Las más famosas calzadas son Vía Hércules o Augusta, que bordeaba la costa oriental uniendo Gades con el Ródano. Era la gran ruta de las conquistas y del comercio. Vía Argentea, que cruzaba la zona oriental desde Betanzos, capital, hasta Onova, pasando por Lucus, Astúrica, Augusta, Salmántica, Emírita e Itálica. Vía Tarraco, Pompelón o Arsol. Era una ruta importante por la producción de trigo. Organización política y administrativa. Los romanos siguieron en Hispania la misma organización que en Italia, basada en la división del territorio en provincias y estas en municipios. Año 206 a.C. se divide en Hispania Criterior con capital Cartagena, Hispana Ulterior con capital en Córdoba. En tiempos de Augusto,
vuelve a dividirse en tres provincias: Beática, con capital Córdoba, e Hispalis Lusitania, con capital Mérida, Tarraconesis, con capital en Tarragona. En tiempos de Curacaya, de la Tarraconense, se dividió de la Galicea, con capital Bracara. Diocleciano vuelve a despegar la Tarraconense al crear la Cartaginesis, con capital Cartagena. Finalmente, Hispania quedó dividida en 5 provincias: Gallecea o Gallecia, Tarraconensis, Lusitania, Baetica, Cartaginensis. Arte romano. Tras 6 siglos de romantización, conservamos obras arquitectónicas en la península: puentes, el de Alcántara; acueductos, el de Segovia; termas. Cumplían en la vida romana no solo la función higiénica y médica, sino que eran lugares de reunión y esparcimiento; circos en Mérida, Toledo, Tarragona, Sagunto, Calahorriz, pero su conservación actual es bastante deficiente; anfiteatros, teatros, templos, mausoleos. Romantización de la provincia de Murcia. En la época de Augusto, la ciudad sufrió su máximo apogeo urbanístico. Se comienza por restaurar la muralla y se continúa con la reconstrucción de edificios y lugares de diversión y reunión. La actividad se estructuraba en torno a una serie de villas. Combinan una explotación agrícola con un pequeño establecimiento balnear. La segunda actividad económica de la región era la explotación del esparto. No en vano se le daba a Cartagena el apelativo entre el suroeste de las provincias de Albacete y el norte de Murcia. La romantización de la península ibérica. Por lo que se refiere a la conquista y romanización de la península ibérica, esta se inició en el año 218 a.C., al iniciarse la Segunda Guerra Púnica, con el desembarco de los escipiones en Emporión, hoy Ampurias, en la provincia de Gerona. Desde el mismo instante que los romanos se introdujeron en la península, empezaron a sucederse las conquistas. ¿Por qué? Por lo que respecta a la latinización, adopción del latín como lengua por parte de los pueblos colonizados en decremento de sus lenguas autóctonas, hay que decir que no fue un proceso agresivo ni forzado. Bastó el peso de las circunstancias. Los habitantes colonizados vieron rápidamente las ventajas de hablar la misma lengua que los invasores, puestos que de ese modo podían tener un acceso más eficaz a las nuevas leyes y estructuras culturales impuestas por la metrópoli. En definitiva, la romanización dotó de una identidad estable a Hispania y la introdujo de lleno en un imperio que había de ser decisivo en la evolución de la historia de la humanidad. Con el paso del tiempo, Hispania también aportó grandes beneficios culturales al mundo latino, sobre todo en el campo de las letras. Así tenemos retóricos de Hispania como Porcio, Latrón, Marco Aneo, Seneca y Quintiliano. ¿Qué es el latín vulgar? Latín vulgar, también llamado latín popular, latín familiar, latín cotidiano o latín nuevo. Era la variante oral del latín, es decir, el latín que utilizaban los romanos, fueran cultos, semiocultos o analfabetos, en la calle, con la familia y en general. En los contextos relajados se trata por tanto de un latín que se aleja del latín clásico y normativo, debido a la espontaneidad y viveza que le otorga su naturaleza oral y cotidiana. Fuentes para el conocimiento del latín vulgar. Obras de gramáticos latinos. Son muchos los autores latinos que en su afán de purismo reprenden y denuncian determinadas pronunciaciones incorrectas.
Glosarios latinos. Se trata de vocabularios muy rudimentarios, generalmente monolingües, que traducen palabras y giros considerados como ajenos al uso de la época, por expresiones más corrientes interpretamenta. Inscripciones latinas. Las inscripciones son una fuente muy interesante para conocer variantes poco estudiadas del latín, entre muchas otras. Características del latín vulgar. Orden de palabras. Por el contrario, el orden vulgar preferiría situar juntas las palabras modificadas y las modificantes. Determinantes. El latín clásico, los determinantes solían quedar en el interior de la frase. Sin embargo, el latín vulgar propendía a una colocación en que las palabras se sucederán con arreglo a una progresiva determinación, al tiempo que el periodo sintáctico se hacía menos extenso. Las declinaciones. El latín vulgar propició de forma definitiva este nuevo modelo y generó nuevas preposiciones, ya que las existentes hasta ese momento eran insuficientes para cubrir todas las necesidades gramaticales. Y podemos observar unas ciertas imágenes alusivas a los romanos. Y por último, la bibliografía donde sacamos esta valiosa información. Mi nombre es Christopher Flores y fue un gusto estar con usted, licenciada, y compartirle mi pequeña presentación. Muchas gracias de antemano.